Estamos viendo, ¿verdad? Quedamos en las razones de la encarnación de Jesucristo. Segunda parte, las razones de la encarnación de Jesucristo. Para ello miramos en primer lugar, dijimos a manera de introducción, que la encarnación de Jesucristo por el nacimiento virginal, Dios nunca hace nada sin un buen motivo. Y en este caso conoceremos las principales razones, el porqué de su encarnación. Es decir, cuando Dios obra en nuestra vida, no lo hace por accidente, no lo hace por casualidad, tampoco lo hace por probar, por tantear. Por eso es que Romanos 8:29 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice, los que aman a Dios, los que están confiando, todas las cosas, por muy difícil, por muy duras, ayudan a bien. Y dirá alguien, y si te golpea a alguien, ¿te ayuda bien? Algo te va a enseñar el Señor a tener paciencia, humildad y dependencia de Él. Recordemos, hermanos, que el hombre es duro del corazón y solo a través de las dificultades y adversidades cuando más buscamos de Dios, cuando más buscamos de Dios. Miramos entonces algunos aspectos, ¿verdad? Algunas razones. Primero, Jesucristo se encarnó para revelar al Dios invisible, que es lo que estábamos leyendo. Y miramos que dice, y Él es la imagen del Dios invisible, y que a Dios nadie le ha visto jamás. En segundo lugar, Jesucristo se encarnó para cumplir las profecías mesiánicas del protoevangelio de Génesis capítulo 3, versos 15, eso lo explicamos. En tercer lugar, la tercera razón es para garantizar el pacto davídico. El pacto davídico donde dice que y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Judá, de Jacob para siempre. Entonces el reino tenía que ser eterno y dice que iba a ser del linaje, descendiente del linaje de David. La cuarta razón que miramos fue para hacer sacrificio por nuestros pecados. Antes era un cordero que apaciguaba la ira de Dios. Miren la diferencia. El cordero, dijimos, en el Antiguo Testamento, en la ley, en Levíticos, apaciguaba la ira de Dios. Aplacaba, pero no la quitaba. Oiga bien, no la quitaba, la apaciguaba. Es decir, la calmaba, pero no la quitaba. Es como cuando el padre o la madre está histérica, está enojada. La logramos controlar, pero la ira todavía está, la sangre le está que le hierve. Lo logramos contener, pero la sangre está que le hierve. Entonces, Jesús no apaciguó la ira de Dios. Jesús quitó la ira de Dios de nuestra vida. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Porque ¿quiénes son los que están bajo la ira de Dios? Los que no han creído. Dice que los que no han creído están todavía bajo la ira de Dios. San Juan capítulo 3, versos 36 dice eso. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, el que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La quinta razón es que Jesús se encarnó, tomó carne para reconciliar al hombre con Dios. Y miramos varios textos donde el hombre es por naturaleza enemigo de Dios. Un cordero no reconciliaba a Dios con el hombre. Un cordero, un animal, no. Y eso era un sacrificio muy particular para el pueblo de Israel, no para todo el mundo, ni para los extranjeros, ni para los esclavos que ellos tenían. Era únicamente para el pueblo de Israel. Nosotros estábamos excluidos de toda gracia, de todo pacto, de toda bendición, de toda misericordia. Estábamos excluidos. Cristo nos vino entonces a reconciliar. Y dice que de los dos pueblos hizo un solo pueblo, haciendo la paz en su sangre. Efesios capítulo 2, versos 16 en adelante. Jesucristo nos vino a reconciliar con Dios. Entonces, Él tenía que hacerse carne para podernos reconciliar
al hombre con Dios. Y el sexto lugar, sexta razón, para ser un ejemplo para los creyentes. Un ejemplo para los creyentes. Como un ejemplo que Él tuvo que sufrir, Él tuvo que padecer, Él tuvo que soportar para que nosotros aprendamos que, aunque era Dios, como hombre, se cansó, pero siguió predicando. Aunque era hombre, tenía sueños, se desvelaba, pero seguía haciendo la obra de Dios. Aunque era hombre, fue tentado, pero no cayó en la tentación, porque se sustentó en la palabra de Dios. Entonces, todos esos ejemplos le sirven al creyente para recobrar el ánimo, el espíritu de seguir sirviendo. Y si Cristo venció, nosotros somos más que vencedores. Entonces Jesucristo tuvo que encarnarse para demostrarnos que como hombre sí se puede. Sí se puede. Porque Él pudo, nosotros también podemos. Él venció, nosotros también seremos más que vencedores. Entonces Jesucristo soportó golpes, soportó insultos, dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nosotros no somos tentados en todo, en pequeñas cosas, y cuando miramos, caemos. Jesucristo se encarnó para ser ejemplo de los creyentes. Y séptima razón, que ahí es donde vamos a entrar, Jesucristo se encarnó para proveernos un sumo sacerdote. Vayamos a Hebreos capítulo 2, versos 17. Creo que ese también ya lo habíamos terminado, pero vamos ahí. Hebreos capítulo 2, versos 17. Dice la palabra de Dios: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Oiga bien, ¿por qué tuvo que encarnarse Jesucristo? Séptima razón, para proveernos un sumo sacerdote. Pero como sumo sacerdote dice, por lo cual debía ser en todo, no en algunas partes, no solo físicamente, emocionalmente, sentimentalmente, en todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta maravillosa bendición que has enviado en nuestra vida de poder escudriñar tu palabra. Gracias porque un día tú enviaste a tu Hijo no solo a morir en una cruz del Calvario, sino lo enviaste en semejanza de hombre, para que en la condición de hombre se humillase a sí mismo, haciéndose siervo. Y en la condición de siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para ahora ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, donde está la diestra de tu majestad, intercediendo por cada uno de sus redimidos. Donde está la diestra de su majestad, intercediendo por su iglesia. Donde está la diestra de su majestad, intercediendo por su pueblo. Gracias, Dios, porque aunque Cristo fue alzado hasta el trono de tu gracia, no nos dejaste desamparados. Nos dejaste tu Espíritu Santo como consolador aquí en la tierra, y a Jesucristo como gran sumo sacerdote allá en los cielos. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén y amén. Espero, hermano, que este mensaje le traiga confianza y fortaleza. Cuando estamos
en situaciones difíciles, adversas, que no encontramos salida, problemas que nos parecen no terminar, problemas que nos parecen que somos lo único en la faz de la tierra y del universo, que somos los que estamos soportando esos problemas. Nadie puede entenderme porque solo yo estoy viviendo lo que estoy viviendo. Déjeme decirle que usted no está solo. Si usted tiene a Jesucristo en su corazón, si usted ha entregado su vida a Jesucristo, Jesucristo tiene el control. Y le dejó a su Espíritu Santo para que lo consuele, para que lo guíe, para que lo anime. Y Él está a la diestra del Padre, también trabajando por usted y por mí. Así que usted puede estar triste, usted puede estar afligido, usted puede estar preocupado, angustiado, pero no está solo. El Espíritu Santo le está dando esa fortaleza, le está dando esa sabiduría. El Espíritu Santo le está dando ese ánimo para que llegue hasta el final. Pero hay alguien en el cielo que está trabajando por usted y por mí, y ese es Jesucristo, para darle la respuesta en el tiempo oportuno, para darle lo que usted necesita en el tiempo oportuno. Hermanos, ahí dice, la séptima razón es para proveernos un sumo sacerdote, pero un sumo sacerdote no que realiza un oficio místico, sino un sumo sacerdote que es misericordioso con nosotros. Es misericordioso, es compasivo. Es un sumo sacerdote que, por cuanto Él también fue tentado, ahora que Él está como sumo sacerdote, es poderoso para socorrer, no para abandonarlo, no para dejarlo, sino para socorrerlo a aquellos que están siendo tentados a renunciar, porque no solo es tentado al pecado, sino también a renunciar, a decir hasta aquí no más. Es tentado a renunciar a aquel llamamiento de Dios, de aquel primer llamamiento de Dios. Es tentado a renunciar, a abandonar aquel primer amor de Dios. Es tentado a renunciar a aquel primer compromiso que usted, lleno de gozo y de satisfacción, un día le hizo a Dios. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y muchas veces somos tentados hasta dejar de orar, porque decimos, ¿para qué? Si esto no funciona para mí. Somos tentados a dejar de leer la palabra de Dios, porque decimos, ¿para qué? No encuentro ninguna satisfacción en mi alma y en mi espíritu al leer. Estoy leyendo de manera mecánica, solo por cumplir un programa, pero no me estoy alimentando, no me estoy fortaleciendo en la lectura. Entonces, ¿para qué? Son tentados a dejar de predicar la palabra del Señor. Son tentados porque dicen, yo no puedo, o estoy desanimado, o estoy desmotivado, o qué les voy a ir a decir si más bien estoy esperando que alguien me venga a decir a mí. Son tentados. Pero Dios es poderoso para socorrer a esos que son tentados a dejar, a aquellos que están a punto de claudicar, a aquellos que están a punto de tirar, como dicen en el boxeo, tirar la toalla y decir, hasta aquí nomás, ya no aguanto, me rindo, claudico. El Señor es poderoso para socorrerte si tú lo buscas de corazón. Porque no tiene un sumo sacerdote que no se compadezca de ti, sino uno fiel en todo, fiel en todo. Y si Él prometió que Él iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él lo va a cumplir. Tú te sientes solo, ¿sabes por qué? Porque no lo estás tomando en cuenta a Él. Por eso te sientes solo. No porque Él te haya dejado, sino porque tú te has alejado de Él. Te has alejado de esa preciosa comunión de la oración. Te has alejado de esa preciosa comunión de la meditación. Te has alejado de esa preciosa comunión de la alabanza y quizás te has sumergido en el pantano del afán, de la angustia. Decía alguien, la depresión es exceso del pasado, ¿verdad? La depresión, la ansiedad es exceso del futuro y el estrés
es exceso del presente. Oiga bien, se lo voy a repetir, ahora ya. La depresión, exceso del pasado. Se deprimen por algún problema que tuvieron, por alguna experiencia, mala experiencia, por alguna tristeza, puede ser por algún ser querido que partió. Están deprimidos. Entonces, ¿por qué? Porque están sumergidos en el recuerdo, en la nostalgia. No es que sea malo, pero se están sumergiendo, entonces caen en depresión. Y esa depresión no les permite tener el gozo, la alegría, la satisfacción de lo que Dios está haciendo hoy. ¿Por qué? Porque están viviendo de un pasado. Un pasado que ya no pueden cambiar, un pasado que ya no pueden remediar. Entonces, la depresión es exceso del pasado. El estrés, uno se estresa cada día por el afán, es exceso del presente. Porque están tan afanados que quieren hacer todo y se estresan y al final no terminan haciendo nada. Exceso del presente. Estresado, necesito trabajar porque necesito plata para esto, para aquello, para aquello. Y al final terminó el día, siguió vivo usted, siguió vivo su familia y no resolvió nada. Solo se quedó con el estrés. Exceso del presente. Y la ansiedad es el exceso del mañana o del futuro. ¿Por qué? Porque están tan ansiosos que me den esto, que me salga esto, que gane esto, que logre esto, que alcance aquello, que pueda hacer esto, para poder resolver exceso del mañana, que ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos. 1, 2, ni siquiera sabemos si al final nos va a salir a como pensamos las cosas. Porque al final decimos, ve, tanto que hice y ni me dieron el trabajo. Y nos afanamos, nos angustiamos tanto. Entonces, pero tenemos un Padre, hermano, un sumo sacerdote, que es misericordioso, es compasivo y es fiel. Pero Él quiere que en esa misericordia, cada uno de nosotros aprendamos a descansar en Él, a esperar en Él. El pasado, sepúltelo. El presente, viva un día a la vez. Y el mañana es incierto. No se angustie. No se angustie, sencillamente. Pastor, y que mire lo que hacía el Señor. Les daba el pan de cada día. No les daba el pan de la quincena ni el mes. El pan de cada día. Aprendamos a vivir un día a la vez. Porque no podemos ni con este día, mucho menos con la semana que estamos planificando que se nos viene encima. ¿Que tenemos que programarnos? Sí. ¿Tenemos que planificar? Sí, pero no angustiarnos, no afanarnos por aquello que ni sabemos si va a ser bueno o si va a ser malo. Dice el capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, hablando a la iglesia, participantes del llamamiento celestial. Yo creo que a todos los que están aquí, la mayoría por no decir, nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Porque yo lo que hago es invitarlos, pero yo no he llamado a ninguno. El que nos llama es el Señor. El Señor me llamó a mí, llamó a mi familia, y yo creo que el Señor es el que lo ha llamado a cada uno de ustedes. Entonces son participantes no del llamado pastoral, sino del llamado celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad al apóstol y sumo sacerdote. ¿Cuánto padeció Jesucristo? ¿Cuánto sufrió Jesucristo? ¿Cuánto soportó Jesucristo? Y les pregunto, ¿y al final qué logró de este mundo? ¿Qué se llevó Jesucristo de este mundo? Ni la ropa, porque se la quitaron los romanos y echaron suerte sobre ella. Así nos pasa mucho. Y entonces, ¿de qué sirve el afán? Hay gente que tiene un decir, dice, para todo hay remedio, menos para la muerte. Pero sí, el remedio de la muerte se llama Jesucristo. Porque la muerte ya no se enseñorearía de nosotros, de aquellos que tenemos a Jesucristo. Lo único que el ser humano se puede llevar de este mundo es la paz de Dios en su corazón.
Y si tiene la paz de Dios en su corazón, cuando da su último aliento, su último suspiro, tiene la salvación. Todo aquel que tiene la paz de Dios es porque ha sido justificado. Y si ha sido justificado, entonces ha sido salvo para la gloria de Dios. Octava razón para qué se encarnó Jesucristo. Razón por la cual se encarna Jesucristo. Para destruir al diablo y sus obras. Hay cristianos que todavía les da miedo salir en oscuro al patio. Hay cristianos que les da miedo salir al patio. ¿Saben por qué? Porque no han sabido de qué lo ha liberado el Señor. Hoy les estuve dando una clase bonita a los muchachos y solo pasamos el primer punto en la doctrina. En la doctrina. Mire, yo cuando les doy doctrina a los muchachos, ahí están ellos, pues, que les diga. Yo me pongo, y la hermana Yesenia se goza, y ahí está ella también apuntando, porque me pongo bastante enérgico, bastante serio, y yo les doy estudio, ¿verdad?, en la doctrina para que ellos aprendan. Para destruir al diablo, dice Hebreos capítulo 1, versos 14. 2.14. ¿Alguien lo tiene? 2.14. Pero yo lo voy a leer para que me sigan ahí con la vista. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, oiga bien, está hablando los hijos de Dios. Así que por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, Él también tuvo que participar de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿A quién destruyó? Al diablo. ¿Cómo es eso que Dios ya destruyó, Jesucristo ya destruyó al diablo y en Apocalipsis dice que viene después de la tribulación? Sencillamente, Dios a través de la obra de Jesucristo, a todos aquellos que hemos sido redimidos por su sangre, nos ha liberado de ese dominio. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Vamos a ver, capítulo 3, verso 8. Primera de Juan 5, 19. Después miramos ahí mismo en Primera de Juan, vamos a ver después el 3, verso 8. Dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios. Nosotros somos de Dios. No todo el mundo. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Oiga bien. De ahí, esa es una de las obras que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Además de perdonar nuestros pecados, liberarnos del dominio del pecado, liberarnos de la condenación del pecado, también nos liberó de la potestad del diablo, de la potestad de las tinieblas. Miremos ahí en 1 Juan capítulo 3, verso 8, creo que le había dicho. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero ¿dónde es que Jesucristo deshace las obras del diablo? Colosenses capítulo 1, versos 14. Colosenses capítulo 1, versos 14, ahí vamos a ver dónde es que deshace Jesucristo las obras del diablo. Dice así, en quien tenemos, versos 13, el cual nos ha liberado, ¿de qué? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces podemos ver que Jesucristo tuvo que encarnarse para deshacer, para destruir tanto al diablo como sus obras en el creyente. Satanás no tiene potestad sobre nuestra vida.
a menos que Dios le permita por causa de disciplina. Por causa de disciplina. No sé si usted en Timoteo habla y en Primera de Corintios capítulo 5 habla cuando Pablo entregó a 2 personas a Satanás. Cuando dice que fue entregado a Satanás, por ejemplo, aquel que fue sorprendido en fornicación o adulterio con su madrastra, 1 Corintios capítulo 5, quiere decir, no que le dijo Satanás, vení, Barbuchín, te entrego a este. No fue así, sino que fue expulsado de la iglesia y una vez, mire bien, un judío que renunciaba al judaísmo y se hacía cristiano, anulaba el pacto de la ley de Moisés y los profetas, porque creía ahora que Dios tenía un hijo llamado Jesucristo y que Jesucristo es Dios encarnado. Eso no lo toleraban los judíos. Entonces, una vez que era sacado del judaísmo y adoptado en la iglesia, donde estaba toda la gente del vulgo, donde estaba todo, habían prostitutos, homosexuales, ladrones, mentirosos, que habían sido transformados por el poder de Dios. Oiga bien, por el poder de Dios. Como dice Pablo, nosotros hemos venido a ser la escoria del mundo. Y que ni aun así quedara en la iglesia. Y que fuera, ya no de los judíos, que eran estrictos en la ley, sino de la iglesia donde estaba llena de gracia, de fe y de amor. Y lo expulsaran de ahí, ese hombre no iba a caber en ningún lado. Porque lo iban a rechazar los cristianos. Y lo iban a rechazar los judíos. ¿A dónde iba a parar ese hombre? Entonces ese hombre se estaba consumiendo en tristeza. Por eso dice, fue entregado a Satanás, fue expulsado de la iglesia a fin de destrucción de la carne, pero que su espíritu fuera, dice, salvo en el día de la revelación de la venida de Jesucristo. Entonces podemos ver que Satanás no tiene potestad ni autoridad sobre el creyente. ¿Gracias a qué? A la encarnación de Jesucristo. Usted ha sido liberado del poder de Satanás. Miremos lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 2, verso 2. Dice, en los cuales, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delito y pecado, en los cuales anduviste, está hablando del pasado, en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es este? Satanás. El príncipe de este siglo, le llama Pablo en 1 Corintios. Entonces, amados hermanos, Jesucristo tuvo que participar de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Dice, que Jesucristo tuvo que encarnarse, tuvo que vivir. ¿Para qué? Para poder morir. La ley de la naturaleza. Todo el que vive, lo que nace, crece, dice, se reproduce y muere. Se reproduce y muere. La ley de la naturaleza, todo lo que nace tiene que morir. ¿Ah? Jesucristo tuvo que morir, porque no solo venció al diablo, al que tenía el imperio y la muerte, sino también a la misma muerte. Miremos lo que dice Romanos capítulo 9, capítulo 6, verso vamos a leer del verso 6. Sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Oiga bien, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con él, hablando con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado es lo material,
a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Quiere decir que nosotros ya morimos en Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo, esta es una seguridad, esto no tiene lugar a duda, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que así como Cristo tuvo que crucificar y morir en ese cuerpo material heredado de Adán, del primer Adán, así nosotros, pero lo que muere, oiga bien, en el creyente es la separación del alma con Dios. Cuando uno muere, el hombre natural muere, se separa el alma de Dios. ¿Por qué? El alma que pecare, dice, ciertamente morirá, esa va a un estado de condenación. Cuando un creyente muere, su alma, dice, queda en reposo, pero su espíritu parte a la misma presencia de Dios. Y el espíritu a Dios, ¿a quien lo dio? Porque nosotros somos seres espiritual por Cristo Jesús. Pero el hombre natural no es un ser espiritual. Dice que el primer hombre es alma viviente. Nosotros éramos alma viviente y ahora a través del postrer Adán, que es espíritu vivificante, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, así también nosotros somos vivificados por su espíritu. Entonces, nosotros ya no veremos la muerte, sino que veremos la transformación de este cuerpo mortal en inmortal y de esto corrupto en incorrupción. Es la diferencia del resto de la humanidad. El creyente, el que ha sido redimido por la sangre de Cristo, el que ha entregado su vida en las manos de Jesucristo y ha sido transformado por su poder y su gracia. Entonces, a eso miramos que dice que Jesucristo no solo venció a Satanás, sino al que tenía el imperio de la muerte, sino que venció a la misma muerte, dice en 1 Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? No pudieron, el sepulcro no pudo retener el cuerpo santo de Jesucristo. No lo pudo retener. A tal punto que cuando Él resucita, dice que hubo una especie de temblor, que hasta la piedra se removió. Aquella piedra que habían rodado que tapara la cueva del sepulcro donde lo habían puesto. Jesucristo tuvo que hacerse carne, encarnarse, para dar sanidad a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos y la proclamación del año agradable. Jesucristo, esto aparece en Isaías capítulo 61, pero también lo podemos ver en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Vamos a ver cuando le dan a leer el rollo del libro en el templo a Jesús y le dicen que lea, entonces le dan a leer y él viene y dice de manera sorprendente, y esta palabra hoy se ha cumplido. Vamos a ver si lo que dice. Dice, verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esta es una profecía mesiánica. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, que es lo que estuvimos hablando en la introducción. Quebrantado de corazón como sumo sacerdote. A pregonar libertad a los cautivos. ¿La libertad a los cautivos de quién? Los oprimidos por el diablo. Y vista a los ciegos. ¿A los ciegos cuáles ciegos? Aquellos que no entendíamos la gracia de Dios, como habíamos leído en Colosenses capítulo 1, el verso 15 en adelante, donde dice que el misterio que estuvo oculto desde los siglos, pero dice Pablo, pero que a mí me ha sido revelado para darlo a conocer
el misterio que estuvo oculto. ¿A quién dio a conocer ese misterio? A la iglesia, esto es a nosotros. Entonces Jesucristo tuvo que hacerse carne para dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo tuvo que hacerse carne para cumplir esta profecía. Y sigue diciendo, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué tremendo eso, hermano. Qué tremenda esa palabra. Hoy se ha cumplido esa escritura y delante de vosotros. Tuvo que hacerse carne para que se cumpliese esa escritura. La profecía mesiánica del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. La 10ª razón, Jesucristo se hizo carne para dar vida, pero una vida no corta, a como muchos creen que es prestada la vida eterna, sino una vida abundante. El que cree en el Hijo, dice, tiene la vida. Juan 3:36. El que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Juan capítulo 10, verso 10 dice, yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Quiere decir que no es una vida escasa, no es una vida temporal, no es una vida prestada, es una vida eterna. Y les pregunto, ¿puede terminar algo que es eterno? ¿Se puede acabar algo que es eterno? De ninguna manera. Así como Cristo es eterno. Y si tenemos a Cristo, dice, el que tiene al Hijo, primera de Juan, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5. Entonces, hermanos, podemos ver que otra de las razones que Jesucristo se encarnó fue para darnos vida, pero esa vida es en abundancia. Yo les pregunto, ¿a partir de cuándo Jesucristo comienza a impartir esa vida eterna? A partir de su resurrección como testimonio. A partir de su resurrección como testimonio. Cuando él predicó, el que cree en mí tiene vida eterna, no es que él comenzó a darla, sino que el testimonio, porque muchos no creían. Muchos no creían. Él les dijo, yo soy el pan que he descendido del cielo. No creían. El que comiera de mi carne y bebiera de mi sangre no tendrá hambre jamás, tendrá vida eterna. San Juan capítulo 6. No creían. Entonces, él tuvo que demostrar su resurrección para que creyeran aquellos que buscaban señal. A como dijo Tomás, si yo no lo veo, si yo no meto mi dedo en su llaga y mi mano en su costado, yo no creo. Y cuando se le apareció, le dijo, Tomás, Señor, no, vení para acá. Ahora sí, mete tu dedo en mi llaga y tu mano en mi costado. Tomás, no seas incrédulo, le dijo, sino sé creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Dice que nosotros somos bienaventurados, porque no vimos esos milagros, no vimos esa gloria, pero hemos creído en Él. Amén. Jesucristo se hizo carne para glorificar a través de su cuerpo carnal al Padre. Dice San Juan, ahí en San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Aquí estamos hablando, hermano, acerca de la fiesta ya arrimándose a la Pascua, ya como para estos tiempos, para estos días, que ya se está arrimando la semana que le llaman Santa.
Entonces, aquí entonces habla Jesucristo que ahora es glorificado el Padre en el Hijo. Es glorificado. ¿Cuándo? Cuando Él cumple su ministerio, cuando Él cumple su misión aquí en la tierra. ¿Por qué es glorificado el Padre en el Hijo? Porque ¿quién envió al Hijo? El Padre. De tal manera, ya lo saben, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, mire quién lo está enviando, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De esa manera es glorificado el Padre en el Hijo. Dice ahí nomás el capítulo 14, versos 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Quiere decir que la obra que hace Jesucristo en nosotros y por nosotros no es para ser popular, sino para glorificar a Dios. Todo cristiano, oiga bien, por eso dice Colosenses, que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos para la gloria de Dios. Nunca busquemos cómo hacer algo para nuestra gloria, porque yo puedo, porque yo sé, porque yo tuve la idea, porque yo tuve la estrategia, por esto, no. Todo, porque yo tuve el alcance, porque yo esto, no. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Jesucristo dijo, nada hago por sí mismo, sino que lo que me mandó a hacer el Padre, eso hago. Porque el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Jesucristo no vino a hacer nada por sí mismo, sino que vino a hacer y a cumplir la voluntad del Padre. Último, 12ª razón de la que tenemos, que ya habíamos mencionado de ello, ¿verdad? Pero me había adelantado un poco. Jesucristo vino para vencer a la muerte. Cristo venció a la muerte, ya lo leímos. Cristo nos da la victoria sobre la muerte. Primera de Corintios 15, 26, lo que le había enseñado. En el 54, en el 55 y en el 56. Y segunda de Timoteo 1:10, que ese si no lo leímos. Segunda de Timoteo 1:10 nos dice: oiga bien, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador. Oiga bien, la gracia de Dios ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Oiga bien, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Usted ya no debe tener temor de morir. Ya no. ¿Por qué? Porque la muerte ya no se enseñorea. A como dice uno de los himnos, va a ser un dulce sueño. Un dulce sueño. Y al despertar, que seas tú mi dueño. Que cuando abramos nuestros ojos, lo primero que hagamos, porque ciertamente todos dormiremos, los redimidos dormiremos, no morimos, dormimos en el Señor. Y al despertar, porque también un día despertaremos, lo primero que vean nuestros ojos sea la gloria de Dios. Cuando a usted le llegue ese momento, o a mí me llegue ese momento, no pensemos en que nos van a ir a sepultar en un ataúd frío y oscuro. Pensemos en que vamos a partir a las mansiones celestiales de luz. Una luz, dice, inmarcesible. En eso pensemos. El mundo tiene miedo a la muerte porque no sabe a dónde va.
El mundo tiene miedo a la muerte porque sabe que tiene que enfrentar un juicio con Dios. El cristiano no. El cristiano ya enfrentó ese juicio en Cristo Jesús. El cristiano no debe tener a la muerte porque la muerte ya no se enseñorea más de él. Amén. Bien, hermanos, hemos visto por lo menos 12 razones por las cuales Cristo fue encarnado. Cristo fue encarnado. Espero que estas razones le den suficiente ánimo y fortaleza a usted para que pueda perseverar en esa gracia de Cristo Jesús. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos.